Muy buenas, vamos hoy a la clase magistral. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre el uso de las ficocianinas en la salud humana. Para los que no me conocéis, soy el Prof. Acevedo. En unión con el laboratorio K-Biological vamos a hacer esta clase magistral para introducir todo el conocimiento correspondiente y todos los beneficios que nos pueden aportar las ficocianinas en este caso. Vamos allá con la primera diapositiva. Pues esto es lo que vamos a comentar, las ficocianinas y la relevancia en la salud humana. Para ello tenemos que hablar sobre esta alga que es la Arthrospira platensis, que es donde vamos a obtener directamente este pigmento azulado. Por eso vamos a repasar al principio de todo pues, los beneficios que nos puede aportar directamente esta alga. Primero, decir que de las divisiones de las algas, de las dos que tenemos, de las algas rojas y las verdiazules, estas pertenecen a las algas verdiazules, y es una cianobacteria. Como una cianobacteria tenemos aquí, en lo que es en la diapositiva, que es una cianobacteria cilíndrica multicelular filamentosa con un sistema helicoidal, es decir, la presentación de cada una de estas es de esta forma. Bien, pues perteneciendo a este grupo de lo que es las algas verdiazules, pues su tonalidad evidentemente es verde azulada en este caso. Las más representativas de este subgrupo son las Arthrospira platensis y la Arthrospira maxima. En este momento deciros que en la presentación que estáis viendo, en la parte de abajo, en letra un poco más pequeña, se va a ir presentando, he ido poniendo lo que son los artículos de investigación científica, en donde todo este conocimiento que os estoy transmitiendo, pues está avalado pues, con todos esos estudios científicos. Seguimos hablando un poco de lo que es la Arthrospira platensis. En este caso, ya para empezarnos a meter en, en el tema correspondiente de hoy, a nivel de la Arthrospira platensis C1, que es la FC C9438, se ha diferenciado en el Instituto Pasteur de París, en donde se clasificó la Spirulina platensis C1. ¿Por qué se hace esta pequeña división en lo que es las diferentes arthrospiras? Es el componente o la presencia del ácido gamma-linoleico en este caso, que es cuando se hace el perfil de ácidos grasos, de lo que es en este caso de las arthrospiras, pues la Spirulina platensis C1, presenta la presencia de ácido gamma-linoleico. Esa es la pequeña diferencia y por eso digamos que vamos a trabajar directamente o esta nos va a aportar un poco más de beneficios, ¿no? A diferencia de lo que sería la espirulina común, que es una de las, para empezar, es una de las cosas importantes y relevantes. Pues otra de las características importantes que presenta esta Arthrospira platensis, la C1, la que recordemos que es la que tiene el GLA, este ácido graso, es que a altas temperaturas se mantienen las propias o en las mismas condiciones a nivel celular, correspondientes pues por todo lo que nos conllevaría a la clasificación directa de las diferentes arthrospiras o la diferencia con los que sería la spirulina en este caso. Entonces, con esa base y con esa potencialidad en el uso que pueden ser procesadas a altas temperaturas, pues es lo que nos ha llevado pues, a diferentes investigaciones científicas. Y no solamente eso, sino que además este tipo de cianobacterias no evidencia toxicidad ni para los seres humanos, ni para los animales, ni para el medio ambiente, que es otra de las características potentes y fuertes que nos presenta la Arthrospira platensis C1. Tenemos aquí abajo, lo que os he comentado, abajo de cada diapositiva, lo que es el estudio que avala pues, esto que estoy comentando. Bien, pues en este caso es una cianobacteria que pertenece a las gram negativas, como lo hemos visto, y como tenemos, para que encajemos un poco el tema verde azulado de estos pigmentos, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos capacidad de fotosíntesis, es decir, producción de oxígeno. Bien, como la membrana celular no contiene nada de celulosa, porque aunque
Cuando vemos la clasificación, la división de lo que son las algas, ¿no? Tenemos que del reino Plantae, lo que son las verdiazules y las algas rojas, ¿no? Pertenecientes a otro grupo, estas directamente son las que tienen la capacidad directamente de fotosíntesis, la producción de oxígeno, pero a su vez no contiene la celulosa, es decir, que aunque pertenezcan al reino Plantae, no tienen celulosa, que es importantísimo, luego lo vamos a ver más adelante, porque al no presentar esto en la membrana celular, pues nos va a facilitar lo que es todo el proceso de digestión. Entonces, por eso, esta característica que me parece muy importante, que es la fácil, ¿no? Potencialidad a nivel del aparato digestivo y que sea digerida y absorbida, que es una de las dos situaciones que tenemos. Bien, pues, ¿cómo se constituye directamente? Pues está constituida entre un 55 y un 70% de proteínas, paréntesis aquí, ojo al dato, un 20% de carbohidratos, también importante, y entre un 6 a un 10% de lípidos. Bien, en la gráfica pues podemos observar directamente todo lo que es la disposición de lo que es de estas porciones de constitución de proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Vale? Tenemos en cuenta estos porcentajes elevados de proteínas. Bien, entonces, otra de las características importantes de la Arthrospira platensis C1 es que, aparte de todos esos componentes, tiene un elevado contenido de ficocianina, ¿vale? Que es lo que luego vamos a extraer también con otros beneficios o potencialmente beneficiosos para la salud humana. Bien, pues ese sistema, recordemos que hace parte del sistema pigmentario hecho de clorofila por el tema de lo que es la respiración, oxígeno y todo esto. Pues estos pigmentos son solubles en aguas que lo llamamos las ficobilinas. Tenemos tres, que sería el rojo, que sería la ficoeretrina, tenemos el azul, que sería la ficocianina, ¿vale? Y tenemos los pigmentos lipídicos como carotenoides. Exacto, ahí está. También tiene presencia de carotenoides, que nos va a dar muchísimas más ventajas también a la hora pues, de lo que es la salud humana, ¿no? Con referencia a lo que es el contenido que hemos visto, el alto contenido de proteínas, ¿no? Que hablamos de entre un 55 a un 70%, el contenido de carbohidratos y el contenido lipídico, más la fracción de lo que son los pigmentos, sabiendo estos, digamos como esta tabla de componentes, pues ya vamos a ir pensando en la facilidad, ¿no? Que nos va a dar o en los beneficios que nos va a aportar, en este caso en la salud humana, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a ir haciendo un poquito de idea según los nutrientes que vamos obteniendo, ¿no? Bien, de los pigmentos lipofílicos carotenoides es bueno recalcar que los dos, que los bien conocidos, el betacaroteno, ¿no? Y la criptoxantina, que son importantes pues, como protectores. Aquí tenemos en esta gráfica cómo está dispuesto todo lo que es el sistema pigmentario, ¿vale? Entonces vemos primero lo que es la membrana tilocoidal, ¿no? Que es la parte de la base, que ahí ya podemos observar directamente esa membrana, ¿no? Lipídica, que luego también, aquí un paréntesis, vamos a hablar luego de esta potencialidad, que recordemos que no es de celulosa, por eso la alta capacidad de digestión y absorción, ¿vale? Luego tenemos dispuesto de manera helicoidal lo que es los pigmentos. En el centro, ¿vale? Todo lo que es en el centro de azul más claro, tenemos la aloficocianina. Luego tenemos un poquito en azul más oscuro, lo que es directamente la ficocianina, este pigmento azul más, por decirlo de alguna manera, más potente, más, ¿no? Más fuerte, y luego tenemos la parte roja, que es la parte más exterior, que sería la ficoeretrina. Esto sería todo lo que es el sistema pigmentario directo de el alga de Arthrospira platensis C1, ¿vale? Recordemos qué es eso, porque luego vamos a hablar solamente de la fracción azul oscura, que sería la ficocianina, y los potenciales que vamos a encontrar pues, para la salud. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, hablando del valor nutricional ya directamente,
de lo que es, sería en este caso, ¿no?, el consumo de la Arthrospira platensis, pues recordemos el alto contenido de proteínas, la presencia de carbohidratos complejos. Además tenemos minerales importantísimos como el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobre, el selenio, el cromo, la vitamina A, K, vitaminas del complejo B. Como hemos visto, los carotenoides, el betacaroteno y las antrofilas amarillas, que tienen esas propiedades antioxidantes, y evidentemente la presencia de clorofila, que eso ya lo hemos visto también, los ácidos grasos, los nucleótidos y los lípidos, ¿no?, que hemos hablado, en este caso el GLA también, que es importante. Entonces, ya volvemos otra vez, ¿no?, a tener esa referencia mental de todo lo que es el valor nutricional, que nos va a presentar directamente toda el alga en su fracción completa, ¿vale? Pues bien, cuando tenemos esta alga, la Arthrospira platensis, en peso seco directamente, ¿vale? Entonces, recordemos que entre el 55 y el 70% era proteínas de todo lo que es el alga. Pero cuando esta ya la tenemos en plan peso seco, o sea, ya hemos secado toda esta planta, el 60% de la Arthrospira platensis en seco es proteína, todo el 60% de lo que obtengamos. Entonces, aquí es donde vemos también una fuente muy importante a nivel proteínico, sobre todo porque es esencial para el crecimiento y la regeneración celular. Recordemos que sin proteínas, sin aminoácidos, no hay reparación celular. Entonces, aquí tenemos digamos que ese valor importante. Y otra de las cuestiones de estas proteínas es que el 90% de estas proteínas son altamente digeribles. Entonces, ojo al dato, porque por toda esta capacidad y por todos estos beneficios que nos puede aportar a nivel nutricional esta alga, es un buen sustituto de las carnes animales, ¿vale?, por su alto, ¿no?, contenido de proteína. O sea que tendríamos un sustituto a nivel proteínico con esta alga, la Arthrospira platensis, y además podríamos sin ningún problema sustituir las carnes animales, a diferencia de la Arthrospira, porque contienen estas carnes animales pues un alto contenido pues de colesterol, que es lo que siempre vamos a ir en esa diferenciación de las grasas, ¿no? Entonces podríamos decir que, en conclusión, la Arthrospira platensis a nivel nutricional nos va a venir mejor por la alta cantidad de proteínas. Eso por un lado, que yo creo que ya nos ha quedado claro con esos altos porcentajes que hemos hablado, y que es un buen sustituto de lo que son las carnes animales e incluso de los alimentos lácteos, que siempre pensamos, o mucha gente piensa, que de ahí es donde vamos a obtener única y exclusivamente las proteínas, ¿no?, con todo lo que conlleva, colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que con la Arthrospira platensis pues eliminamos eso y obtenemos directamente lo que es la proteína. Bien. Se sabe muy bien que precisamente por esta capacidad, ¿sabes?, toda esta capacidad nutricional que tenemos de lo que es la Arthrospira platensis, pues aumenta la resistencia a niveles de inmunidad de los atletas, pues por todo lo que es, digamos que todas esas particularidades protectoras a nivel celular, por betacarotenos, etcétera, etcétera. Y además que con ese alto contenido de proteínas, pues nos va a ayudar, ¿no?, pues a producir o a mantener, depende de lo que queramos, la masa muscular. Estamos hablando, pues evidentemente, de deportistas de alto nivel, ¿no? Bien, otra de las cuestiones que se ha hablado con respecto a esta alga es que pues, nos ayuda. Sabemos bien que cuando consumimos de un alimento que contiene bastante proporción en proteínas, pues nos ayuda a tener esa sensación más de llenura, a estar mejor saciados, es decir, disminuye la sensación de hambre, y en este caso es muy útil en deportistas porque también va a ayudar a disminuir la sensación de hambre, evitando que se consuma mayor cantidad de carbohidratos, sobre todo cuando se hacen entrenamientos o rutinas de entrenamientos pues mucho más exigentes, ¿no? Entonces, por esas dos cualidades de las proteínas, de esa pues que nos mantiene un poco más saciados, de que nos da esa parte también energética, pues nos ayuda a mantener el peso corporal ideal en atletas, ¿no? Eso es de los estudios, pero también, pues, aunque no seamos atletas de alto nivel, pues también nos va a ayudar a estos, digamos que nos da estos beneficios a nosotros mismos también. Entonces, recordemos, mantener
el peso ideal, por un lado, todos esos componentes nutricionales, y por otro lado, pues que nos da esa sensación de llenado estomacal que evita que estemos consumiendo más alimentos a mayores. Bien, es importante recalcar, porque lo he dicho al principio, la diferenciación, ¿no?, que se hizo en el Instituto Pasteur, que es el tema de la presencia del ácido gamma-linoleico, ¿vale? Entonces, que es otra de las ventajas a nivel nutricional. Recordemos que el GLA, el ácido gamma-linoleico, está presente directamente en la leche materna. Por eso se ha llegado inclusive a decir que se podría incluso utilizar pues, como alimento directo por la alta cantidad de proteínas y por la presencia de este GLA pues, en niños, ¿no? Debido pues, a que nos va a dar un mayor aporte nutricional a este nivel. Y recordemos que también presenta esa elevada capacidad de digestión, ¿vale? Que en conjunto pues ya llegamos a pensar directamente pues que nos va a ayudar a combatir la desnutrición infantil en este caso, ¿no? Porque por un lado nos va a aportar todos los nutrientes necesarios, proteínas, todo esto, y además la fácil digestibilidad, ¿no?, que podemos obtener directamente de esta alga. Tenemos los estudios, recordemos, siempre debajo, en pequeño, en cada una de las diapositivas. Bien, pues no diferente con todos los nutrientes que estamos hablando de todo lo que es la Arthrospira platensis. Recordemos que es rica en hierro, manganeso, zinc, cobre, selenio y cromo, ¿vale? Decir que cuando conocemos directamente todos estos oligoelementos o estos minerales, sabemos la función que tiene directamente en nuestro organismo, ¿no? Pues salva recordar que el hierro, pues para todo lo que es las funciones de la línea roja sanguínea, los eritrocitos, etcétera, 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 transporte de oxígeno per se, el manganeso, en el caso de los huesos, etcétera, el zinc, cobre, selenio, importantísimo este trío de minerales para el sistema inmune. Ahí lo dejo porque es muy importante, digamos que es una de las potencialidades también que tenemos de esta alga, de esta cianobacteria, que sería pues ese componente de zinc, cobre, selenio e incluso también el cromo, que se me quedaba atrás el cromo, para el sistema inmunológico. Entonces, por otro lado, tenemos que el selenio, en este caso, por ejemplo, pues nos va a ayudar a combatir directamente lo que son los radicales libres, ¿no? Recordemos que los radicales libres son estas moléculas perjudiciales, ¿no?, para las células. Lo que hacen es corroerlas, para que nos entendamos, ¿no?, oxidarlas directamente, ¿no? Pues, ¿y de dónde vienen esos radicales libres? Propiamente dicho, de los metabolitos que consumimos, de los alimentos, de la respiración, de la alimentación, del estrés propiamente dicho. Recordemos que las emociones también nos va a generar diferentes una producción de una cadena de metabolitos que son oxidantes celulares y que necesitamos pues, en la propia alimentación ingerir pues, alimentos, ¿no?, que contengan antioxidantes o hacer que nuestro organismo pues, produzca, en este caso en el hígado, pues, esos antioxidantes, enzimas antioxidantes para proteger directamente lo que es la membrana celular del ataque, ¿no?, directo de esos radicales libres. Pues bien, todo esto es porque una de las potencialidades que tenemos ahí a ese nivel es la función de combatir, ¿no?, los radicales libres. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, otra de las ventajas importantísimas que se han visto, y ya bueno, en 1994, ya ha pasado algo de tiempo, incluso hay una patente rusa en donde se trató de patentar pues, esta capacidad de eliminación de toxinas de la Arthrospira platensis, en donde pues, se vio directamente todo lo que era la función directa que se le daba a la Arthrospira platensis con respecto al sistema inmunológico, para que nos vayamos ubicando, pero directamente con todo lo que es las reacciones alérgicas provocadas por la radiación. Por eso el estudio directamente pues, en Rusia, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hizo? Pues directamente a niños de Chernobyl consumieron 5 gramos durante 45 días
en donde se vio que se redujo considerablemente los radionucleótidos en un 50%, haciendo que se normalizaran directamente todas las hipersensibilidades alérgicas. Entonces, vemos aquí con este estudio, pues cómo la Arthrospira platensis, con todos esos componentes, pues nos ayuda para que nos hagamos esa idea, ¿no? La Arthrospira platensis, sistema inmunológico, directamente disminución de todo lo que son las reacciones alérgicas. Pues bien, lo que hace la Arthrospira platensis es que con todo el conjunto de nutrientes que obtenemos, además, esos ya llamamos fitonutrientes, recordemos que aunque es una alga, verde-azul, es del reino Plantae, por eso le llamamos fitonutrientes, pero contiene clorofila, más las ficocianinas y más los polisacáridos, directamente son en conjunto, en sinergia, son los que nos ayudan a la eliminación de las toxinas. Entonces, con todos los componentes que ya hemos hablado, más la clorofila, ficocianina y los polisacáridos presentes en la Arthrospira platensis C1, son los que nos van a ayudar directamente a la eliminación de toxemia orgánica en este caso. Vamos a la siguiente. Bien, pues hasta aquí es la primera parte de todo lo que nos conllevaba a estudiar directamente, digamos que es en este caso el alga completa, ¿no? En donde obtenemos este pigmento, que sería la ficocianina. Entonces, vemos toda esa potencialidad y ahora vamos a ver directamente, pues ya lo que nos concierne, que sería la ficocianina, y directamente qué reacción nos va a hacer o qué beneficio nos va a proporcionar, en este caso, a los seres humanos. Aquí en la diapositiva vemos pues lo que es la estructura directamente de la ficocianina. Y bueno, pues he puesto, pues digamos que lo que es el polvo directo de este pigmento para que veáis el color azul intenso, ¿no? Porque luego también se va a utilizar en la industria alimenticia. Ya os adelanto algo por ahí. Vamos a la siguiente. Bien, pues recordamos aquella diapositiva en donde presentaba todo lo que era la fracción del pigmento del alga, ¿no? Pues la ficocianina, la parte azul oscura que estaba en el medio, es el principal pigmento ficobiloproteico de la Arthrospira platensis. Y de toda la Arthrospira en su total va a representar un 20% de su peso en seco. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? La gran capacidad que puede tener la Arthrospira platensis en donarnos, por decirlo de alguna manera, pues todo lo que es este pigmento, ¿no? en la ficocianina. Bien, simplemente esto a título informativo, que este pigmento contiene dos subunidades relativamente semejantes, una cadena alfa, que sería la ficociabilina ligada a la cisteína 84, y una cadena beta, también que está ligada a una cisteína, pero a la 84 y a la 155. ¿Vale? Simplemente esto es para que también tengamos, sobre todo lo he nombrado por el tema de la cisteína, que luego más adelante vamos a ver por qué, porque es de suma importancia. ¿Vale? Y además estas cadenas, la alfa y la beta, son ricas en alfa hélices conservadas, que esto pues a nivel bioquímico tiene muchísima importancia, muchísima relevancia. Bien, vamos a hablar directamente de lo que son las aplicaciones en la salud de la ficocianina. Una de las grandes potencialidades que se ha visto del uso de la ficocianina en la salud humana es que tiene la capacidad de reducir directamente el colesterol y sobre todo la fracción LDL, es decir, el colesterol que llamamos colesterol malo, ¿no? El de baja densidad. Bien, por ende, si ya pensamos directamente, ¿no? Por ende, si nos ayuda a reducir considerablemente el colesterol de baja densidad, pues nos va a ayudar a prevenir evidentemente todo lo que son los problemas cardiovasculares que nos conlleva un alto nivel de LDL, ¿no? Un alto nivel de colesterol malo, ¿no? Que sería el endurecimiento arterial, incidencia de derrames, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, también nos va a ayudar a disminuir la presión arterial. Entonces, tenemos un gran aliado
para la hipertensión arterial aquí, ¿no? Para combatir la hipertensión arterial. Recordemos que su alta digestibilidad, ¿no? O su capacidad de digestión, su alta capacidad de digestión promueve precisamente esa función digestiva y además la función intestinal. Eso, aquí le vamos a poner un asterisco, una estrellita, porque es importantísima esta parte, sobre todo la parte de la función intestinal, ¿vale? Que justo es lo que viene, ¿no? ¿Por qué nos va a ayudar a esa función intestinal? Recordemos que hoy día hay muchísimos estudios con respecto a la microbiota, ¿no? Todo lo que es los beneficios de toda la microbiota intestinal, de lo que nos provee, de los metabolitos de estas propias bacterias, de la generación incluso de neurotransmisores, se habla del segundo cerebro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estamos todos revisando toda esta información que nos está mandando, información científica, ¿no? Pues a nivel de la función intestinal de la ficocianina, lo que nos ayuda es a suprimir la E. coli, ¿vale? Por un lado, que sabemos la alta capacidad patógena que tiene esta bacteria, y sobre todo otra, que en este caso no sería la bacteria, sino este hongo, que sería la Candida albicans. Entonces, tenemos, digamos que un aporte muy bueno cuando, en este caso, aquí ya pues me atrevo a decir que si encontramos, ¿no? Pues a una persona que a lo mejor por cualquier motivo tenga una disminución de su sistema inmunológico, en donde encontramos que a lo mejor la E. coli pues está haciendo de las suyas porque se ha incrementado pues su capacidad, ¿no? E incluso presencia de cándida, pues nos va a ayudar. Recordemos que muchas de las candidiasis que podemos tener a nivel más, digamos, más distal, pues vaginal, bucal, etcétera, realmente digamos que su origen raíz sería el intestino. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a combatir eso, ¿no? Por eso es tan difícil ya sabemos todos, ¿no? Que es tan difícil de tratar una cándida, porque precisamente para llegar hasta la raíz, ¿cómo hacemos para controlarla? Pues una de ellas, una herramienta, sería el uso de la ficocianina directamente aquí. Yo creo que ya nos ubicamos en lo que estamos hablando. Eso por un lado, pero por otro lado es que estimula la propia flora intestinal, lo que sería la microbiota intestinal en este caso, porque aumenta, digamos que facilita, ¿no? Mima, para que nos entendamos un poco más, lo que son los lactobacilos y las bifidobacterias, con toda la potencialidad, ¿no? Que nos puede llegar a dar también a nuestra propia salud. Esto yo creo que queda un poco claro aquí. Bien, las ficocianinas con toda esa potencialidad, pues ya también yo creo que ya os habéis dado cuenta que he recalcado varias veces lo del tema del sistema inmunológico. Pues eso es importante porque la ficocianina aquí yo creo que es donde, para mí, aparte de todo eso que estamos hablando, de esas potencialidades, digamos que es el mayor de los regalos que nos puede dar a la salud humana, en este caso, que sería el estímulo directo en el sistema inmunológico. Es importantísimo recalcar, y lo he puesto en la diapositiva como podéis dar cuenta, es inmunomodulador. Digo esto porque cuando solemos decir que estimula el sistema inmunológico, muchas veces los profesionales de la salud en general nos asustamos probablemente porque pensamos en estímulo de que potenciamos y subimos, que es lo que realmente, ¿no? Podríamos llegar a pensar. Cuando se hace un estímulo a nivel del sistema inmunológico, no necesariamente significa esto, ¿vale? Eso pues, simplemente para aclarar un poco la terminología, pero por eso hay un término ya directamente para esto, que sería inmunomodulador, ¿vale? Importantísimo, porque las ficocianinas sí que estimulan el sistema inmunológico, pero para que sea modulado, es decir, es un eficaz inmunomodulador. Con esto nos da muchísimas más, digamos que nos amplía el abanico de actuación a nivel de patología autoinmune, cuando estamos arriba con ese sistema inmunológico o cuando está suprimido. Entonces tenemos para supresión del sistema inmune o demasiada hiperreactividad del sistema inmune ¿no? Lo que son patología autoinmune. Bien, pues simplemente decir eso porque sí que es muy importante esa palabra, que os quede claro: ficocianinas, inmunomodulador, ¿vale? Sin más. Muy bien,
Pues aparte de esto, con toda esta, digamos que incidencia en todo nuestro que es la parte metabólica, toda la parte del sistema inmunológico y todo esto, pues muestra efectos antiinflamatorios, o sea que va a ir metiendo mano a ese nivel de todo lo que es la cadena de las prostaglandinas, antiviral, tiene capacidad antivírica, que ojo al dato, no os voy a adelantar, pero al final hay una cosa muy importante de actualidad con respecto a esto, y antineoplásico, que también lo vamos a ver rápidamente, pero lo vamos a ver para que lo tengáis. Recordemos siempre que los estudios están en cada diapositiva, de todas maneras, cualquier cosa, ya sabéis. Seguimos con lo que son las ventajas, ¿no? Los beneficios que nos da para la salud, y recordemos que con todo eso que tenemos ya nos puede llegar a inducir a pensar que es un potencial agente neuroprotector. Se ha visto que las ficoceninas son neuroprotectoras, sobre todo cuando se ha aplicado pues, en lesiones neuronales inducidas, sobre todo por el estrés oxidativo, como es bien sabido. Digamos que el talón de Aquiles de las neuronas, en este caso, sería digamos que la presencia, ¿no? O la incidencia del estrés oxidativo de todas las moléculas que puedan llegar a oxidar directamente la membrana de la dendrita, en este caso, ¿no? Entonces, eso nos va a dar problemas neurodegenerativos, ¿no? Pues el Alzheimer, el Parkinson, incluso lo que es toda la enfermedad cerebrovascular isquémica, todo esto, que es bien sabido que es producido por ese estrés oxidativo por aumento de esa toxicidad de moléculas, en este caso oxidativas, a lo que es al ataque directo de la membrana de la neurona. Entonces, la idea sería parar ese proceso. ¿Cómo lo paramos? Pues con un potente antioxidante. ¿Qué potente antioxidante? En este caso, que se ha visto que tiene bastante pues poder a este nivel, pues la ficocianina. ¿Vale? Hay muchos estudios que nos avalan esto también. Ficocianina directamente inhibe la proliferación celular, lo vamos a ver luego también, ahí vamos a incidir porque me parece de suma importancia también. Unido a esta parte que es la inducción que induce directamente a la apoptosis, la muerte celular programada en las células cancerígenas, ¿vale? Importantísimo, o sea, un gran aliado en oncología. Nos puede llegar a influenciar por ciertos componentes directos, cadenas reactivas bioquímicas, a la influencia de la regulación genética de las células en mamíferos, ojo al dato, que también ya nos metemos en estudios potentes. Y bueno, deciros con todo esto que las ficocianinas es 7000 veces más activa que la espirulina. O sea, no es ni una, ni dos, ni tres, 7000 veces. O sea, con esto, y comparado también con la vitamina C, es 20 veces más potente que la vitamina C con respecto a la capacidad antioxidante. La vitamina C yo creo que es muy conocida con todos los beneficios también que nos da, ¿no? Entonces, comparando, ¿no? Con los potentes. Entonces, vemos aquí la gran capacidad que nos puede dar la ficocianina directamente con todo esto que estamos hablando. Bien, en esta diapositiva que os pongo aquí hay bastantes más estudios de todo esto que hemos hablado sobre los temas a nivel nutricionales, con cómo hace para reducir todo lo que son las fracciones lipídicas, antioxidantes, bueno, todas estas capacidades que hemos, potencialidades, capacidades, beneficios, llámalo como queráis, pues que nos va a dar directamente la ficocianina. Entonces, lo pongo aquí directamente en una sola diapositiva porque me parece de suma importancia de que tengamos directamente pues, ese aval, ¿no? De lo que es el uso de la ficocianina para la salud humana. Ahí os queda en la diapositiva. Bien, aparte, os decía cuando en la primera diapositiva, cuando ponía la ficocianina, que ponía el polvo, que es el azul bastante intenso,
pues evidentemente es utilizado como colorante natural, sobre todo para la industria alimenticia y sobre todo para la cosmética, pues por este color azul intenso, profundo, ¿no? Por eso también pues tiene esas ventajas de tener ese pigmento, ese color estable y esas propiedades reológicas que nos va a ayudar pues a toda esta industria, ¿no? Entonces, incluso se ha visto que se ha cambiado en algunos países el Patent Blue 5, que era un colorante que ahora ya está prohibido por todos los daños que daba precisamente para la salud, se está reemplazando pues, directamente por ficocianina. Entonces ahí tenemos esta capacidad, porque daba que el Patent Blue 5, a lo mejor alguno lo sabéis, que producía reacciones alérgicas. Entonces no se sabía, era muy difícil, resulta que era el colorante de esos alimentos, ese colorante azul de los alimentos, que es el Patent Blue 5, y da la casualidad que la ficocianina da ese mismo poder colorante, pero es que a su vez nos ayudaba a la reducción de todo ese problema alérgico, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Bien, pues importantísimo saber esa parte protectora, ¿no? A nivel de cuando hay un desequilibrio a nivel orgánico, metabólico, cuando nuestro organismo no es capaz de eliminar correctamente por cualquier motivo, ya sea por atasco, ¿no?, de los órganos emuntorios, lo que sea, ¿vale?, por disminución de la capacidad metabólica de esos órganos, en el caso del hígado o del colon, etcétera, 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 incluso la piel, ¿no? Pues cuando hay ese defecto de la eliminación de los radicales libres, en este caso, pues empiezan a haber todo ese desorden biológico, desorden metabólico, que nos conlleva a que la fisiología, metabolismo, fisiología celular se vea descompensada y directamente ahí nos vaya a producir patologías. Por eso la importancia, ¿no?, que se tiene de tratar de ir directamente a disminuir, ¿no?, pues lo que es la acción directa de los radicales libres a nivel de lo que es la membrana celular y que no vayamos a tener toda esta cascada maligna, ¿no?, que nos va a producir directamente los radicales libres. Bien, pues mucho de esto es que fue comprobado, es un estudio en ratones, que la artrospira, ya no en la ficocianina, sino la artrospira platensis, en este caso, va a minimizar los efectos tóxicos de los antibióticos. Es decir, se vio en esos estudios que directamente iba a producir, ¿no?, el efecto del antibiótico que era necesario, pues, en esa infección, pero que la alta toxicidad de los metabolitos de esos antibióticos en el organismo, en este caso de los ratones, pues producía esa alta toxicidad, demasiados radicales libres, demasiado daño celular y etcétera, etcétera, etcétera. Pues cómo se podría paliar o disminuir esta acción degenerativa de esos metabolitos oxidantes, pues dando evidentemente en este caso ficocianinas, porque nos ayudaba, ¿no?, a proteger directamente la célula, ¿no?, de todo, células, tejidos, de toda esa capacidad que hemos hablado, ¿no?, de esa protección antioxidante directamente, ¿no?, porque aumenta la actividad de las enzimas antioxidantes, disminuye todo lo que es el estrés oxidativo celular, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que insisto mucho en el tema de los estudios, porque claro, lo estoy hablando así, pero para que vosotros tengáis esas referencias a este nivel también, ¿vale? Bien, en esta diapositiva directamente vemos lo que es la estructura química de la ficocianina y la estructura química de la bilirrubina, ¿vale? Como podemos observar, aparentemente es exactamente la misma, es el mismo esqueleto, ¿vale? Exactamente el mismo esqueleto. Lo que diferencia es el cambio del hidrógeno, ¿vale? O digamos que el cambio del hidrógeno, porque se presenta el hidrógeno en las primeras ramas, que podemos verlo ahí directamente, y el aumento del hidrógeno en otras de las ramales de todo lo que es el esqueleto de la ficocianina, dándonos mayor, digamos que, potencial. Sí, en este caso, a nivel bioquímico, podríamos decirlo de esa manera, ¿no?, que aunque sea el mismo esqueleto, digamos que sería de esta manera como el esqueleto mejorado, ¿no?, para obtener todos esos beneficios de los que estamos hablando, ¿no?
Por eso es importantísimo también pues, esta capacidad protectora, ¿no? A nivel celular, tanto en niños, en bebés, en neonatos, como ya en la edad adulta, en geriatría, etc. Pasando por todas las edades, ¿no? Desde principio a fin. Muy bien. Pues debido a esto, ya sabéis por dónde iba, ¿no? Pues debido a esto es que es un potencial, este potencial nos ayuda directamente, ¿no? A toda esta parte neuroprotectora, que es lo que necesitamos para paliar todo lo que son las lesiones, en este caso, todas estas lesiones neuronales inducidas por el estrés oxidativo en todas las patologías neurodegenerativas que ya habíamos hablado, ¿no? Todo lo que era el accidente cerebrovascular isquémico, Alzheimer, Parkinson, etc. Entonces ahí donde vemos esa potencialidad directamente de protección, ¿no? Entonces, podríamos llegar a pensar que sí, pues como directamente es un agente neuroprotector, no solamente a nivel cerebral, porque estamos induciendo todo directamente a lo que es el cerebro, pero también a todas las neuronas, a todas las, digamos que salidas nerviosas, médula, etcétera, que también se ha visto que tiene bastante potencialidad. Inhibe la proliferación celular, como os he comentado anteriormente, la apoptosis en líneas celulares cancerígenas y la regulación de los genes en líneas celulares de mamíferos. Esto lo puse para recordar porque ahora vamos a introducir un poquito más esta parte, ¿vale? Entonces, simplemente ya lo habíamos hablado antes, pero recordemos esta parte que es de suma importancia también. Bien, aquí ya directamente ya empezamos con esta diapositiva de eso, por eso este pequeño recorderis de esos beneficios, ¿no? Bien, pues la ficocenina tiene una influencia en el ciclo celular directamente, puede interrumpir, porque esto es lo interesante, va a interrumpir directamente el ciclo celular a nivel de la G0, G1, bloqueando la síntesis de DNA, en este caso, uso mayoritario en oncología porque va a inhibir la proliferación de las células tumorales, ¿vale? En esta diapositiva vemos ahí lo que son las diferentes fases, simplemente para recordar las diferentes fases de lo que sería el ciclo celular, y ya directamente recordemos que entre la G0 y la C1, ¿vale? Ahí va a estar directamente la función de corte directo produciendo esa inhibición de la proliferación de esas células tumorales y a su vez haciendo que esa célula se genere lo que es la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada. Los estudios de referencia están en la misma diapositiva. Recalco mucho los estudios para la gente que le gusta leer. Muy bien. Aparte de eso, vemos aquí la influencia directamente en la vía mitocondrial, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que algunos reguladores del ciclo celular, ¿vale? Como hemos visto, van a influenciar directamente la división de la célula y dirigirlos a la muerte celular programada, la apoptosis, como lo hemos visto en la anterior diapositiva. Pero es que además hay una relación entre el ciclo celular y la apoptosis, ¿vale? Esa parte que hemos visto, ¿vale? Con una funcionalidad que está comprobada, ¿vale? Con diferentes enzimas como la CEMIC, la P53, la PREB, la RAS, bueno, todas estas enzimas que yo creo que ya del ciclo celular directamente, que son las que van a potenciar que la célula coja un camino u otro, sobre todo las ciclinas y la CK1, ¿vale? Todas estas las proteasas, ¿vale? Van a participar directamente en los procesos de inducción de la muerte celular, ¿vale? Que a su vez las más importantes y las más relevantes y las que probablemente se tienen en cuenta aquí o las que debemos tener en cuenta aquí, porque es las que han tenido en cuenta todos los investigadores en los diferentes estudios, son las caspasas, ¿vale? Entonces es ahí directamente donde va a tener control o influencia directa las ficocianinas. Entonces vemos la fuerza que tiene a este nivel, ¿no? Lo potente que puede llegar a ser. Por eso os decía antes que para mí, digamos que es una de las herramientas más importantes con todo este estudio que estamos dando, ¿no? Bioquímico, así en plan
un poco rápido, pero de suma importancia. Bien, pues las caspasas, lo que serían las cisteín, aspartato específicas, proteasas específicas de aspartato dependiente, pertenecen a la familia de las cisteínas. Aquí es donde sale cuando os comentaba aquello que decía cuando las dos fracciones de las cadenas alfa-beta de las ficocianinas que estaban ligadas a cisteína, ¿no? Recordamos, ¿vale? de la 84 y la 155, pues ahí está. Esto era lo que yo, cuando decía, ojo a lo de la cisteína, este aminoácido importantísimo. Porque ahí es justo, digamos que la ficocianina, para que nos entendamos, bioquímicamente tiene la llave directa para unirse a estas caspasas que son las que van a producir pues toda esta cascada de apoptosis de muerte celular programada. O sea, ya os he desvelado pues el misterio bioquímico que obtenemos directamente aquí. Vale, pues cuando se activa, lógico, ¿no? Al activar estas caspasas, pues se promueve que aparezcan las diferentes alteraciones celulares que caracterizan las apoptosis, que es la desintegración directamente de la membrana celular, la hipercondensación de la cromatina, ¿vale? Y la degradación proteolítica de las estructuras nucleares y citoplasmáticas. ¡Voilà! Pues aquí está, digamos que la llave directa de todo lo que era con respecto a las ficocianinas, el ciclo celular y sobre todo el uso, ¿no? el potencial uso que le podemos dar en oncología. Entonces, todas esas caspasas van a promover directamente cuando se une con las cisteínas, todo esto va a producir directamente que se externalice los fosfolípidos de membrana. Recordemos la parte de la membrana, ¿no? la capa bilipídica, las cabezas hidrofílicas, lipofílicas. Entonces va a sacar los fosfolípidos hacia afuera, haciéndolo que se señalice directamente para que sea fagocitada por los macrófagos. Entonces, ¿no? Ahora es cuando lo hace ¡pum! La cabeza, ¿no? Con todas estas, la ficocianina a nivel bioquímico, pues con toda esta capacidad de la cisteína, de todo lo directamente en el ciclo celular, de la propia célula tumoral, aparte de producir pues esa muerte celular programada, digamos que dejándolo desnuda, ¿no? a la célula para que directamente sea fagocitada pues, por los macrófagos. Entonces tenemos, digamos, que esas dos potencialidades, ¿no? Una directa y una indirecta, porque ya es lo que hay, ¿no? Para que lo veamos de esta manera. Bien, pues aquí tenemos la otra de las partes importantes, que es la regulación de los genes y la expresión proteínica. ¿Vale? Aquí simplemente es que normalmente es frecuentemente activada en respuesta a los daños del ADN. ¿Vale? Entonces, esta activación va a conllevar a un bremio proapoptótico de la familia de las BCL2, que serían las BACs y los BIDs. En este caso, lo que son las ficocianinas directamente va a promover la expresión de todo lo que son las moléculas de adhesiones celulares, o sea, lo que llamamos las FAS, ¿vale? En este caso puede ser la ICAM, o también llamada la CD54. Esto se ha hecho en células ELAs, ¿vale? Entonces, en las células de estas, del cáncer de mama, recordáis, ¿no? Bueno, ya sabemos cuáles son las células ELAs. En la traducción de la señal de la apoptosis celular directamente y en la progresión a cómo se puede llegar a controlar esa progresión tumoral y la metástasis directamente, ¿no? Con todo eso, digamos que aquí es donde se une la información que he dado en la diapositiva anterior con todo lo que es la regulación genética, la expresión proteínica. Bien, pues esos componentes pro y antiapoptóticos de esas familias de las BCL2 va a regular directamente la liberación de citocromo C. Pues mira, aquí por dónde, ¿no? A partir directamente de la membrana mitocondrial interna. Entonces, recordemos que el citocromo C se une a las FAS, a la APAF1, a la DAP y a la PROD, que son las caspasas, están 9, formando directamente una unidad que le llamamos el apoptosoma, ¿vale? En donde todas esas captasas subsecuentes son activadas, haciendo que haya un clivaje directamente de sustratos específicos y muerte celular por apoptosis.
pues aquí ya tenemos, digamos, que toda esa reacción directamente en cadena de lo concerniente al ciclo celular, a la expresión de genes, a frenar toda esta parte. Muy bien, espero que de momento hasta aquí haya quedado claro toda esta información, ¿no? Que como veis, esto nos puede dar pues, para estar prácticamente horas y horas hablando de todos estos maravillosos beneficios que nos da la ficocianina. Y ahora vamos a hablar de esta parte. Recordamos en una diapositiva anterior que os había dicho sobre la capacidad antivírica, ¿no? Que ya se había visto. Pero vamos a hablar de lo que sería la ficocianina en la actualidad, sobre todo pues, en lo que estamos inmersos a nivel mundial, en la pandemia del SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿vale? Porque aquí vamos a tener también, aparte de todo eso, las ficocianinas en estudios que nos avalan esto que os voy a comentar, nos va a dar mayor potencialidad también, o sea, más, plus. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha visto por un lado? Por un lado, se veía que, claro, que el uso de la ficocianina pues, iba a tener o se preveía que podría tener un papel bastante importante pues, en el COVID-19 porque nos ayuda a fortalecer directamente el sistema inmunológico. Pues hemos visto todo un poquito, ¿no? Hemos visto pues, en lo que estamos en esta magistral pues, todos esos beneficios, ¿no? Al nivel del sistema inmunológico con todas esas capacidades nutricionales, etcétera. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que evidencias científicas nos arroja que las ficocianinas estimulan, ojo, la producción y la actividad de los natural killer. Ojo, de los linfocitos natural killer, que son aquellos que son los linfocitos que van a atacar directamente a todos los virus. Entonces, van a interrumpir, en este caso, todo lo que es la replicación de este virus porque directamente pues es lo que ha atacado. Nos ayuda a defender directamente, ¿no? A este nivel, eso lo sabemos. Entonces aquí la potencialidad, que encontramos a ese nivel es, sí, que nos ayuda a potenciar el sistema inmunológico. Recordemos que era inmunomodulador, pero es que además nos va a ayudar a la producción de estos linfocitos tan especiales, ¿no? Los NK o los Natural Killer, que nos va a ayudar, ¿no? Pues a eliminar estas fracciones víricas y así a su vez pues a interrumpir las células que están infectadas con este virus, interrumpir lo que es la replicación. Eso por un lado, que ya con esto bastante. Pero el último estudio, que este estudio es del año pasado, ¿no? ¿Sí? Vemos que la ficocianina, bueno, primero, ¿qué es lo que se ha hecho? Antes de deciros qué fue lo que se obtuvo. Bueno, pues viendo que el SARS-CoV-2 se replica en las células del huésped, se comporta evidentemente pues como un virus a este nivel que necesita pues unas proteínas, una maquinaria proteínica definida, pues por complejos formados por proteínas estructurales, no estructurales, etcétera, que eso es lo que ya sabemos de todos los virus, ¿no? Y evidentemente tiene también ese comportamiento, pero parte de la maquinaria de las proteínas, pero las proteínas no estructurales, lo que llamamos la PNE, pues a saber, por ejemplo, la SCP2, la 8, la 7, ¿vale? Vemos que son importantísimas para la replicación vírica, en este caso del virus del SARS-CoV-2. Pero se ha visto que, claro, se llegó a pensar que en esos estudios con infección viral, ¿cómo podría llegar a atacar directamente? Sabemos hoy día que, digamos que tiene mayor fuerza en sistemas inmunológicos debilitados, ¿no? Un sistema inmunológico fuerte, pues también lo vemos en la sintomatología, ¿no? del COVID-19. Sistema inmunológico fuerte, sintomatología más pobre. Sistema inmunológico más débil, sintomatología más grave. Independientemente de dónde tenga ese sistema inmunológico débil o no. Pues se ha visto eso. Entonces, por un lado, recordemos que la ficocianina nos va a ayudar a potenciar el sistema inmunológico con los linfocitos de los natural killer, pero pues que por otro lado
a este nivel que estamos hablando de las proteínas no estructurales, ¿vale? Porque se estaba buscando algo que indujera directamente, frenara o eliminara lo que es esta cadena de esta maquinaria molecular de complejos proteínicos, ¿no? En este caso que hemos hablado de las proteínas no estructurales, y donde se vio que directamente la espirulina tenía actividad directamente con una de esas proteínas no estructurales, que sería la DSP12, justo, que es la proteína de la maquinaria molecular, una proteína no estructural de la maquinaria molecular para el SARS-CoV-2, en donde va a frenar directamente lo que es la replicación, en este caso, ¿no? La replicación viral. También tenemos ahí este estudio, ¿vale? Entonces, vemos, conclusión, con todo esto, la ficocianina inhibe el sitio activo de la NSP12, que es esa proteína no estructural, la 12, la proteína no estructural, la 12, inhibe ese sitio activo, interfiriendo directamente así en la replicación del propio virus. Entonces, por dos lados, aumentando el sistema inmunológico del individuo y por otro lado, golpeando directamente al virus. O sea que ahí tenemos esa potencialidad del sistema inmunológico. Tenéis el estudio completo, lo sabéis, en la positiva, vuelvo a insistir. Pues muy bien. Claro, todos preguntaréis, ¿de dónde sacamos la ficocianina? Y sobre todo, que sea una ficocianina de alta calidad, que sea potente, que nos dé todas estas ventajas, porque claro, esa es la otra, ¿vale? Aunque tenga mucha potencialidad, pues tenemos que tenerlo pues, a nuestra disposición, sobre todo pues, a los que trabajamos directamente con pacientes. Pues os presento, algunas personas pues, probablemente ya lo conocéis, no conocíais toda esta información a lo mejor científica, ahora ya lo sabéis, pero os presento al Super Blue Cell 450, ¿vale? El Blue Cell, en donde tenemos una fórmula mejorada porque es un 33% más potente, ¿vale? Es un extracto, evidentemente, de la microalga Spirulina platensis, en este caso la Spirulina platensis, que es la que nos va a proveer de esta ficocianina. Evidentemente es un antioxidante muy, muy potente, por eso se mejoró incluso la formulación inicial. Y una de las cosas interesantes de este producto es que prácticamente en esencia es puro. Está libre de aditivos, estabilizantes y edulcorantes. Entonces, al mejorar la presentación, porque antes teníamos otra presentación en líquido, ¿no? Pues con esta pues nos va a dar mayor potencialidad. Por eso también la fórmula se ha podido mejorar a un 33% más. Entonces, pues aquí tenemos ese producto que nos va a dar todas estas ventajas de las que he hablado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que no os hayáis aburrido tantísimo con tanta información. Cualquier pregunta, cualquier duda, os dejo estas diapositivas con el correo para que si queréis los estudios a mayores o alguna duda, alguna pregunta de lo que yo haya comentado en este correo, ¿vale? que está ahí, academy@kbiological.com, para adquirir este producto, el Blue Cell 450, lo tenéis en la página directa de kbiological.com, ¿vale? Por si lo queréis, pero bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa ya directamente con kbiological. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta ya directa para mí o donde localizarme, para mí es muy fácil localizarme, como todos sabéis, Biocentro Acevedo, y en las redes sociales que todos utilizamos hoy día. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.